En el vasto tapiz de la historia humana, donde los hilos de la mitología y la realidad se entrelazan en un intrincado diseño, emerge la figura de Enedoana, una mujer cuyo legado trasciende los confines del tiempo y el espacio. Hija del gran Sargón de Akkad, el conquistador que forjó el primer imperio conocido en la historia, Enedoana fue mucho más que la progenie de un poderoso monarca, fue una visionaria, una pionera, y la primera autora conocida en el anales de la humanidad. Su historia es una de inspiración, un testimonio del poder indomable del espíritu humano y de la capacidad de la palabra escrita para inmortalizar la esencia de nuestra existencia. Nombrada alta sacerdotisa del dios lunar Nanna en la ciudad sagrada de Ur, Enedoana no solo ejerció un papel religioso de suma importancia, sino que también se convirtió en una figura central en la consolidación del imperio de su padre a través de la unificación espiritual. Pero su influencia se extendió mucho más allá de los límites de su templo y su tiempo. A través de sus escritos, Enedoana trascendió su rol ceremonial para convertirse en una voz que aún resuena en el corazón de la literatura moderna. ¿Por qué es Enedoana tan importante? Porque sus obras representan el alba de la autoría personal en la literatura mundial. En un mundo dominado por inscripciones anónimas y registros comerciales, ella se atrevió a firmar sus composiciones, a reclamar la autoría de sus pensamientos y emociones, y a narrar su visión del mundo divino y terrenal. Sus himnos dedicados a la diosa Inanna no son solo expresiones de devoción religiosa, son también profundas reflexiones sobre el poder, la feminidad y la identidad, temas que, sorprendentemente, siguen siendo relevantes en la actualidad. Enedoana utilizó su pluma para tejer una relación íntima entre lo humano y lo divino, presentando a Inanna no solo como una deidad de poder inmenso, sino también como un ser con quien se podía identificar y entender. A través de sus palabras, la sacerdotisa nos revela una deidad que es a la vez temible y accesible, capaz de grandes actos de justicia y momentos de compasión profunda. Esta dualidad en la representación de Inanna, reflejada en la complejidad de la propia Enedoana, marcó un hito en la forma en que los antiguos concebían a sus dioses y, por extensión, a sí mismos. Pero Enedoana no solo es recordada por su habilidad para capturar la esencia divina en versos sublimes, su legado también radica en su valentía para enfrentar los desafíos de su tiempo. En una era donde las mujeres raramente eran reconocidas fuera de sus roles tradicionales, Enedoana se erigió como una figura de autoridad y sabiduría, desafiando las convenciones sociales y religiosas para dejar una marca indeleble en la historia. Su obra, especialmente la exaltación de Inanna, no solo es un himno a su diosa sino también un acto de afirmación personal, un desafío a aquellos que cuestionaban su posición y un mensaje de esperanza para las generaciones futuras. La profundidad de la obra de Enedoana no reside únicamente en su contenido religioso o en su innovadora autoría, radica también en su capacidad para explorar las complejidades del alma humana a través de la lente de lo divino. En sus himnos, Enedoana no se limita a alabar a Inanna, ella dialoga con la diosa, expresando dudas, miedos, alegrías y esperanzas. Esta humanización de lo divino, este puente entre el cielo y la tierra, marca un punto de inflexión en la literatura antigua. Enedoana nos enseña que los dioses no están lejos, inalcanzables en su perfección, sino que comparten con nosotros las vicisitudes de la existencia. A través de sus escritos, Enedoana también aborda el tema del poder femenino en un contexto dominado por figuras masculinas. Inanna, bajo su pluma, se convierte en un símbolo de autoridad y fuerza que desafía las normas de género de su tiempo. La diosa, con su compleja naturaleza, encarna la capacidad de las mujeres para ser tanto creadoras de vida como guerreras, tanto fuente de amor como de justicia. En este sentido, Enedoana no solo honra a su diosa, también reivindica un espacio para la mujer en el ámbito de lo sagrado y lo poderoso. La influencia de Enedoana trasciende las fronteras de su propio tiempo y cultura. Sus himnos, que son los primeros ejemplos conocidos de poesía lírica personal, han inspirado a generaciones de escritores, poetas y pensadores a lo largo de los milenios. Su capacidad para expresar emociones universales y explorar temas eternos ha hecho que su obra sea relevante incluso en la actualidad. Enedoana, a través de su conexión con Inanna, nos recuerda que la búsqueda de entendimiento, poder y belleza es una constante humana, independiente de la época o la geografía. La historia de Enedoana es también un recordatorio de la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural. A pesar de su significancia, gran parte de su vida y obra solo se redescubrió en el siglo XX, gracias a la dedicación de arqueólogos y estudiosos. Este redescubrimiento no solo enriqueció nuestro entendimiento de la antigua Mesopotamia,
sino que también nos ofreció una nueva perspectiva sobre el papel de las mujeres en la historia de la civilización. Enedoana se erige como un faro de esperanza para todas aquellas voces que han sido silenciadas o ignoradas a lo largo de la historia. En conclusión, Enedoana no es solo una figura histórica de importancia arqueológica, es un símbolo de la resistencia y la relevancia de la voz femenina en la narrativa humana. Su legado desafía las narrativas tradicionales y nos invita a reconsiderar nuestra comprensión de la historia, la literatura y el poder. A través de su vida y obra, Enedoana nos enseña que la capacidad de crear, de expresar y de influir no conoce de géneros ni de épocas. Su voz, plasmada en tablillas de arcilla hace más de 4000 años, sigue resonando hoy, recordándonos el poder eterno de la palabra escrita y el espíritu indomable de aquellos que se atreven a soñar y a crear.